Estamos aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y estoy muy contenta que conmigo está Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam. Hola, Teresa. Hola, muy buenos días, Eva. Vamos a hablar un poco de esta posible, potencial ley de amnistía que se está aparentemente negociando. Algo que me parece muy curioso, ¿no? El relato que nos quieren vender como si esta posible ley de amnistía va a resolver un así llamado conflicto político en Cataluña. Y uno se pregunta por qué al gobierno entonces, ahora gobierno en funciones, se le ocurre tal panacea, ¿no?, del conflicto político justo ahora, y por qué no se le había ocurrido esta idea mucho antes. Pues parece que no va a servir para solucionar ningún conflicto político, sino más bien lo que se están buscando simplemente son unos votos para investir al señor Sánchez. Y por otra parte, lo que me preocupa también es que esta posible ley de amnistía no tendría efecto solamente para el pasado, para decirlo así, sino también para el futuro, porque la están presentando como una especie de mecanismo de corrección al Poder Judicial, que según el señor Sánchez se ha extralimitado, ¿no? O sea, que el Poder Judicial de alguna manera ha agravado el conflicto político, como lo llaman ellos en Cataluña. Y por eso me pregunto qué juez o qué jurisdicción en el futuro, si se produzca otra vez un referéndum ilegal de independencia en Cataluña, pues se atrevería a hacer su trabajo. Y de todas esas cuestiones vamos a hablar, pero la primera pregunta que te quería hacer es uno de los argumentos que nos están presentando a favor de esta ley de amnistía es que la Constitución española no la prohíbe expresamente. Y por esto quería preguntar, Teresa, ¿la Constitución se le ha olvidado decir algo sobre la amnistía? Bueno, a la Constitución, a la constituyente, la que la elaboró, no se le olvidó en absoluto nada, porque se discutieron varias enmiendas que la querían introducir como competencia de las Cortes para que elaborasen una ley, y eran 2 enmiendas en el Congreso y 2 enmiendas en el Senado. En las 2 cámaras fueron rechazadas de plano, con lo que no hay ningún olvido en la Constitución sobre el tema de la amnistía, sino que precisamente lo que hay es una voluntad de la Constitución, una voluntad del constituyente para no incluirla. ¿Por qué? Es que en paralelo se estaba elaborando la ley de amnistía de 1977 y evidentemente esa es la ley que se iba a aplicar para favorecer el tránsito de la democracia a la dictadura, porque si no, no tendría ningún sentido adoptarla. Y evidentemente si ya se estaba elaborando la ley para otorgar esa amnistía, la constituyente pensó que en el futuro no iba a ser necesario en absoluto poder volver a hacer ninguna amnistía. Es más, sí que se introdujo la prohibición de los indultos generales como una de las manifestaciones del derecho de gracia que la Constitución atribuye al rey. Pero el indulto no tiene nada que ver con la amnistía. Son 2 instituciones jurídicas diferentes, un ámbito de aplicación diferente, unos efectos distintos, son muy distintos el indulto y la amnistía. Y en cuanto nos dicen que si la Constitución española no prohíbe expresamente una cosa como la amnistía, ¿eso significa que no está prohibida y que se puede hacer? Desde los inicios del constitucionalismo liberal actual, que es de donde toda nuestra dogmática constitucional se inspira, hay unos axiomas muy claros. Eso de que lo que no está prohibido se puede hacer afecta a los individuos, a las personas. Todo aquello que las leyes no les prohíben, les es factible hacerlo. Pero los poderes públicos no, porque están sujetos a la ley en base al principio de atribución y solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les autoriza. Aquí no tenemos la teoría de los poderes implícitos del presidente que tienen los Estados Unidos de América, sino que nos regimos por ese imperio de la ley y por el hecho de que los poderes públicos, al estar sujetos tan taxativamente a ella, pues tienen muy definidos en las normas, tanto en la Constitución como en las leyes de desarrollo, lo que pueden y lo que no pueden hacer. No hay ninguna ley de desarrollo que le atribuya tampoco a nadie, ni a las Cortes ni al Gobierno, la potestad de poder dictar amnistías. Perfecto.
Y mencionabas antes, Teresa, la ley de amnistía de 1977. ¿Qué tipo de delitos cubría esta ley de amnistía para que nos hagamos un poco una idea de Bueno, se discutió mucho, tuvieron que hacerse dos normas consecutivas para poder cubrir el ámbito de todas aquellas cosas que durante la dictadura, es decir, durante la etapa de opresión, eran consideradas delitos, para que las personas que los hubieran cometido, que se entendía que su actividad iba dirigida a obtener la democracia, la mayor parte de los delitos que cubría eran delitos vinculados a lo que hoy son derechos fundamentales, salvo unos pocos casos que se aplicó también esa amnistía en miembros de ETA, que por cierto volvieron a delinquir en cuanto salieron de la cárcel. Todo hay que decirlo. Sí. Pero la inmensa mayoría de los casos eran delitos vinculados a la libertad sindical, la libertad de expresión, el derecho de manifestación, la reivindicación de la democracia. Por eso era necesario que esos delitos quedaran borrados, porque en democracia esos delitos no tenían que existir. Son básicamente delitos contra derechos fundamentales, que después se convirtieron en derechos fundamentales con la entrada en vigor de la Constitución, sí, sí. Efectivamente. Y Teresa, otro argumento que se está poniendo encima de la mesa es que efectivamente existen algunos Estados miembros en la Unión Europea y también algunos otros Estados fuera de la Unión Europea donde sus ordenamientos jurídicos efectivamente prevén bajo ciertas condiciones la amnistía. Y entonces algunos dicen que nosotros, o sea, España, se tendría que homologar a estos unos pocos estados. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, hay algunos estados que en su constitución, muy poquitos, y debido a situaciones históricas o del momento de conflicto que hubieran podido vivir, tienen prevista constitucionalmente la amnistía como facultad del Parlamento, que tiene que elaborar una ley para que luego pueda ser aplicada. Es el caso de Portugal, el caso de Francia, el caso de Italia. Son 3 estados. Luego está el caso de Alemania, en donde una sentencia del Tribunal Constitucional marca unos criterios para que se pudieran dar amnistías, como tiene que ser un asunto de interés general, no para favorecer a individuos concretos, no puede quebrar el principio de igualdad ni de proporcionalidad, tiene que estar sujeta a todo lo que deriva del derecho internacional al respecto. Claro, estos no son los supuestos en los que estamos pensando que quiere cubrir la amnistía que nos dicen, porque es una amnistía que, como muy bien has dicho en la introducción, la única justificación que tiene es obtener los votos de unos determinados partidos políticos para poder investir a un determinado presidente del gobierno. Lo demás es palabrería, en el fondo. Lo que pasa es que, claro, como nos quieren dar razones, pues se las vamos de alguna manera pues a comentar, por si acaso nos quieren hacer caso. Exacto. Que pues a veces es difícil que nos lo hagan, pero como mínimo que quede constancia de que decimos que el hecho de que 3 Estados miembros de la Unión Europea explícitamente la regulen no crea en sus constituciones, eso no crea ninguna tradición constitucional común, porque las tradiciones constitucionales comunes a las que estamos vinculados por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea exigen, pues una comunidad de regulación, es decir, que estuviera regulada en todos los estados y entonces se convertiría en un pilar de la Unión Europea. Eso no es así, es una cuestión excepcional y por lo tanto no lo podemos considerar como un mandato de la Unión Europea, como algunos nos quieren hacer creer. Efectivamente, y de hecho hay muchos Estados miembros donde, por ejemplo, un intento de ruptura, ¿no?, de un Estado miembro, una parte de un Estado miembro, es considerada incluso alta traición. O sea, no estamos hablando tampoco de efectivamente, delitos de menor significado. Lo que se apreció en la sentencia del Tribunal Supremo como delito de sedición, porque se intentó que en Cataluña se derogasen la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que se nos privase a los catalanes no afines a ese secesionismo supremacista. A los malos catalanes. A los que nos consideran malos catalanes, se nos privase prácticamente de nuestros derechos civiles. Podíamos temer incluso por la conservación de nuestra nacionalidad, porque todos conocemos lo que ha pasado en la disgregación de algunos estados muy cercanos a Europa. Algunos incluso están hoy ya dentro de la propia Unión Europea.
conocíamos bien lo que había pasado en esos procesos y no queríamos de ninguna de las maneras que sucediera lo mismo en nuestro caso. Entonces, esta situación es realmente muy, muy preocupante porque no se puede pensar que con la creación de... Que la segregación de una parte del territorio nacional es una cosa baladí. Exacto. En casi todos los códigos penales de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que en nuestro sistema son los delitos contra el orden constitucional más graves, que entonces eran la rebelión y la sedición, hoy en día la sedición nos la han eliminado del Código Penal, solamente nos queda la rebelión y luego los delitos que consideraríamos menores. Bueno, pues esos delitos graves contra el orden constitucional son calificados como delitos de alta traición. Exacto. Y eso nosotros lo pudimos comprobar también en la sentencia del Tribunal Supremo, que hizo referencia a ello, y lo pudimos comprobar como ciudadanos porque el juicio que se hizo a las personas que estuvieron implicadas en todo ello fue un juicio retransmitido en televisión. Sí, con toda la transparencia y publicidad. Con toda la transparencia, publicidad y con todas las garantías, porque se apreciaba por el desarrollo de la causa que se tenía muy presente la jurisprudencia incluso del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las garantías del proceso. Con lo cual fue muy cuidadoso el Tribunal Supremo en ello. Algunos incluso hasta pensábamos que demasiado cuidadoso. Apreció de una manera muy tasada el principio de proporcionalidad, porque no olvidemos que el juicio empieza con una acusación por rebelión y que a través del desarrollo de la causa el Tribunal Supremo lo aprecia finalmente como sedición, no como rebelión, y la pena es muchísimo menor en la sedición que no en la rebelión. Y con lo cual el argumento que también nos dan para despenalizar todo esto, de que el Tribunal Supremo emitió unas penas desproporcionadas, se cae por su propia base, porque está muy razonado en la sentencia ese principio de proporcionalidad. Exacto. Y en este sentido te quería preguntar ¿cuáles serían exactamente las consecuencias jurídicas de una amnistía de este calibre? ¿Y cuáles son un poco, quizás también, las diferencias con los indultos? Claro, es muy distinto el indulto de la amnistía. El indulto es una medida de gracia individualizada que se tiene que dar a individuos concretos una vez que han sido condenados y con sentencia firme. Y el delito permanece como delito existente, que ha existido, y lo que se hace es condonar la pena en total o parcialmente. Si es de prisión, pues a lo mejor se rebajan los años de prisión. Si hay sanciones económicas, también se pueden de alguna manera pues disminuir. Todo individualizadamente, sobre personas concretas. Por eso cuando se solicitan los indultos para los condenados por el procés y que después se recurre la decisión de indultar ante el Tribunal Supremo, se individualiza de una manera muy pormenorizada sobre cada uno de los sujetos cuál fue su participación en los actos que se les imputaban. Son medidas pues individuales y que no hacen desaparecer el delito, sino que lo que comportan es una disminución de la pena. En cambio, la amnistía, como sucedió en el año 77, borra la existencia del delito. Considera que aquella conducta no tenía que haber sido delito y que, por lo tanto, desaparece como actividad delictiva, y al desaparecer como actividad delictiva, desaparece todo lo que podía conllevar. Por lo tanto, si se condenó a penas de prisión, desaparece la pena de prisión. Si se condenaron a sanciones económicas, desaparecen las sanciones económicas. Y además desaparecen también las penas accesorias. La mayor parte de los condenados fueron también inhabilitados para ocupar cargos públicos por un periodo de tiempo que variaba según la persona. Bueno, es que eso también desaparecería. Se borraría absolutamente aquella conducta y, en el fondo, equivaldría a decir que los que fueron realmente golpistas fueron los patriotas del 17. Es decir, que su actividad era correcta, lo cual choca con todo lo que son las esencias de los estados democráticos, que están obligados a defender su propia estructura, a sus instituciones, a sus ciudadanos, que fuimos
salvajemente atacados en algunas ocasiones con ocasión de todos aquellos hechos, y que muchas veces pues esas circunstancias de presiones, de alguna manera pues de intentar condenar a la muerte civil a los constitucionalistas que resistieron frente a aquellos hechos, todavía continúan existiendo. Entonces resulta que todo aquello queda en el olvido. Que el año que viene los tendremos otra vez presidiendo la Generalitat. Exacto. Y que los constitucionalistas catalanes vamos a quedar como ciudadanos de segunda o de tercera, o vamos a ver cómo vamos a quedar al respecto. Es interesante lo que estabas comentando, porque efectivamente cuando se está hablando de la posible ley de amnistía, se está hablando solamente de aquellas personas que todavía no han sido procesados, como Puigdemont, Comín, Ponsatí, etc. Pero efectivamente, como tú comentabas, también esto se va a aplicar para aquellos que ya están condenados, tienen una pena y quizás todavía, por ejemplo, la inhabilitación todavía está en vigor, se aplicaría también a estos casos. Absolutamente. Como dejaría de ser un delito lo que cometieron, pues adiós cualquier tipo de respuesta jurídica sobre ellos. Adiós órdenes europeas de detención y entrega. ¿En qué situación quedaríamos frente a los órganos europeos cuando resulta que Europa ha estado muy pendiente de todo lo que sucedió en aquellos momentos y que le afectaba? Porque la segregación de una parte del territorio de un Estado miembro es un torpedo en la línea de flotación de la Unión Europea. Claro. Los Estados miembros, a través del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, están obligados a respetar la integridad territorial, y eso afecta a cada uno de los Estados miembros y al resto respecto del Estado miembro afectado. Con lo cual, eso es una puerta abierta a que la Unión Europea se pueda, de alguna manera, ver afectada, no únicamente para el caso de Cataluña, sino en muchos otros supuestos. Claro que supongo yo que desde determinadas instancias, normalmente de fuera de la Unión Europea, esto les vendría muy bien, porque las conexiones internacionales de los golpistas del Procés son prácticamente conocidas, aunque todavía se están investigando. Yo creo que nos llevaremos sorpresas, bueno, no tan sorpresas, pero que obtendremos constataciones muy importantes si la investigación que se tiene abierta sobre todas estas conexiones continúa hacia adelante. Efectivamente, en este sentido estaba pensando en este así llamado dictamen que salió hace unos días por parte de Sumar, etcétera, que está hecho básicamente por penalistas, que están llamando esta medida, la ley de amnistía, posible ley de amnistía, como la están llamando una parte de la política criminal. Pero al fin y al cabo estamos hablando de una medida de tan calibre que me pregunto si esto no es realmente cambiar a la Constitución por la puerta de atrás, algo que sabemos que los nacionalistas van haciendo desde hace tiempo. Bueno, a ver, desde determinadas orientaciones interpretativas muy ligadas a lo que llaman el nuevo constitucionalismo, la nueva política criminal, etcétera, etcétera, se intentan tergiversar muchísimas cosas. Y una es esta. Una amnistía no puede ser, por su esencia, por su naturaleza jurídica, una medida de política criminal. Sino que es algo que en el caso de que en algún lugar se pueda dar, responde a otras necesidades. Su bien jurídico protegido es totalmente diferente. Lo mismo que los indultos, tampoco son una medida de política criminal. Exacto. Es otro tipo de cosa. Y claro, ¿qué es lo que sucede con esto? Si la amnistía definitivamente se aprueba como ley, bueno, habrá que ver qué contenido tiene esa ley reguladora, porque en el famoso dictamen que nos han presentado no hay ninguna propuesta articulada de procedimiento de aplicación. Porque una cosa es contar con una ley de amnistía y otra cosa es, bueno, eso después, cómo llega al caso concreto. Es decir, ¿quiénes podrían ser las personas afectadas? ¿Ante quién tendrían que reclamar que se les pudiera aplicar la amnistía? ¿En qué plazos?
¿qué efectos podría tener esa amnistía sobre ellos o sobre otros? ¿Cuál sería el tribunal competente para poderla dictaminar? Porque algunos están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, otros tendría que ser quizás el Supremo porque era el que le había sentenciado. Bueno, todo esto no nos lo aclaran y es importantísimo, claro, porque el derecho es procedimiento, básicamente, en estos casos. Así y si es. resulta que únicamente lo que se establece ahí es una idea metafísica y no un procedimiento jurídico reglado y con garantías para que aquello tenga una aplicación justa, pues evidentemente no estamos ante una norma que pudiéramos considerar que fuera correcta y que obtuviera resultados apetecibles. Así es. A mí me parece también ciencia ficción esto de lo que pretenden que puedan acotar tal ley de amnistía en una manera de decir que bueno, se aplica solamente a 2 o 3 personas, que vemos que esto no va a ser posible y que además claro. yo creo que va a tener unos efectos jurídicos además imprevisibles en los próximos años. Porque bueno, pues hubo personas ya condenadas, indultadas luego, personas que están todavía en el extranjero porque huyeron. Hay que decir, huyeron cobardemente, Sí. porque es que, en fin, salir del país de incógnito en un maletero y pretender crear una república catalana en el exilio, bueno, es que realmente habría un delito continuado, por decirlo de alguna manera, porque es que es un no parar de hacer este tipo de actos. Pero luego, por otra parte, pues hubo todas aquellas personas que con mayor o menor implicación intervinieron, con mayor o menor buena fe, muchos prácticamente engañados que se creían que, yo qué sé, pues lanzando vallas a la policía lograrían pasar a la historia como aquellos que conseguirían una Cataluña libre, que decían ellos. Toda esta serie de personas, hay muchas de ellas, hay varios miles de procesos que todavía, digamos, se tienen que sustanciar porque son tantas las personas afectadas que hay que hacer pues todo un cribaje previo para ver si realmente son imputables o no son imputables. Claro, pero también es preocupante. Pero todo esto quedaría afectado por la amnistía, es decir, se acabaría. Pero también todo tipo de delitos que podrían estar cubiertos por la malversación, o sea, delitos de corrupción. Quiero decir, están hablando de incluso alargar la vigencia de esta posible ley de amnistía hasta 2013. Uno se pregunta si están pensando en los Pujol, o sea, allí claro, no, es que no quiere estar están hablando pensado, desde 2013 por el estatuto, digamos, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que consideran como, digamos, la gran ofensa, como si un tribunal constitucional pudiera ser calificado como ofensor de las libertades, como lo califican ellos. Y ellos y nuestro presidente de gobierno en funciones, casi. Bueno, claro, es que en Naciones Unidas dijo que no se hubiera tenido que judicializar, es decir, ¿nos estaba diciendo el presidente que no hay que perseguir los delitos? Nos estaba diciendo esto, me temo. Eso realmente a mí me dejó bastante perpleja. A mí también. Porque no parece que sea un argumento adecuado para un presidente del gobierno, aunque esté en funciones, evidentemente. No, su argumento parece ser que hay que corregir la actuación, de los jueces a través de la ley de amnistía. A través esto es una consideración que choca radicalmente con los principios del Estado de Derecho, que son un pilar importantísimo en la Unión Europea. De la misma manera que la afectación de la malversación también choca radicalmente con toda la normativa europea sobre la transparencia en el uso de fondos, la buena aplicación, la buena gobernanza, sobre las cuestiones económicas. Y claro, esto también es algo realmente muy preocupante. Tan preocupante como que se ha continuado malversando continuamente en Cataluña al respecto. Hace 3 días sale un decreto por el cual no solamente se
se mantiene la acción exterior de la Generalitat, su política exterior, a través de organismos como el antiguo Diplocat, que ya fue afectado por el 155, pero que después, como si nada, volvió a resurgir, sino que se intenta crear un cuerpo de diplomáticos catalanes dedicado a predicar la buena nueva por todo el mundo. Y dedicando recursos públicos a ello. La política exterior sin tener competencias. Ahí estamos, porque la competencia exclusiva del Estado. Es competencia exclusiva del Estado. Otra cosa es la colaboración con el Estado en la política exterior, que eso sería magnífico si se produjera, y otra cosa también es que las comunidades autónomas pues tengan sus propias representaciones para, digamos, la divulgación de su cultura, para favorecer sus intercambios económicos, etcétera, etcétera. Pero eso es siempre en coordinación con la política exterior de los estados, como hacen otros estados federales o similares. No es eso, efectivamente, Eva, lo que están buscando con ellos, sino precisamente todo lo contrario. Y, por último, Teresa, algo que el presidente de Gobierno en funciones y sus socios están ahora repitiendo, y todas las editoriales que les están apoyando, están repitiendo de forma continua, es que una potencial ley de amnistía fortalecería o promovería la convivencia en nuestro país. ¿Qué te parece este argumento? Una medida injusta, como sería esta ley de amnistía, porque sería injusta, porque quebraría el principio de igualdad, porque nos situaría a los ciudadanos ante una inseguridad jurídica tremenda respecto a todas esas actuaciones que se hicieron o que se pudieran hacer de cara al futuro, porque esto sería otro de los efectos, que como además también eliminaron el delito de sedición y ha quedado el título del Código Penal sobre los delitos contra el orden constitucional desdibujado, pues eso facilitaría que se pudieran volver a repetir esas conductas y no tuviéramos respuesta jurídica adecuada. Es decir, que esa amnistía sería injusta desde ese punto de vista. ¿Cuándo la convivencia ha mejorado sobre la base de una injusticia? La convivencia no mejora con leyes injustas. La convivencia mejora con la aplicación justa de la ley, con las medidas adecuadas para que esas conductas delictivas no se puedan volver a repetir, aplicando a las personas que incumplen las penas que están previstas en nuestro Código Penal de una manera con todas las garantías y con el principio de proporcionalidad, etcétera, etcétera, y haciendo que los ciudadanos, la mayor parte de los ciudadanos, puedan ver respetados sus derechos y que no tengan el temor a que se los intenten de alguna manera eliminar. La convivencia no ha mejorado en Cataluña, todo lo contrario. La penetración del secesionismo en las instituciones, en las organizaciones de la sociedad civil, en las universidades, en las escuelas, en incluso el ámbito comercial, es tan fuerte que todo lo contrario, en vez de disminuir, ha aumentado, ha empeorado. Antes, quienes nos colocaban en listas negras, por ejemplo, a los profesores universitarios, considerando que no éramos buenos catalanes, pues eran los partidos secesionistas o las organizaciones civiles del secesionismo. Pero es que ahora quien ha puesto los buzones para que se les pueda denunciar es el propio Govern de la Generalitat. Si esto es mejorar la convivencia, yo me pregunto qué es lo que están buscando con ello. Muchísimas gracias, Teresa. Ha sido muy interesante y yo creo que hemos desgranado de una forma muy precisa todos los argumentos jurídicos contra una potencial ley de amnistía, pero también todos los argumentos políticos. O sea, ni es jurídicamente deseable ni políticamente deseable. Así que muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias. Y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias.